2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes. Les saluda la profesora Bianca Sánchez y les invito a revisar conmigo un tema para el curso de sexto de secundaria titulado El teatro contemporáneo. Comencemos. Bien, vamos a comenzar nuestra clase conociendo un poco acerca del teatro. Antes de llegar a la etapa contemporánea, el teatro ha pasado por una serie de sucesos que han dado su origen y también una serie de curiosidades que antiguamente se llevaban adelante. Así que vamos a revisar qué es el teatro, qué elementos tiene y cómo este se lleva adelante. El teatro es un género literario. Se le conoce como una obra literaria donde el autor escribe un diálogo entre los personajes. Es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, en donde podemos comunicar ideas, emociones y pensamientos. Es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Características del teatro. Consiste en la representación en vivo de alguna historia en la que interactúan distintos personajes. Generalmente se representa ante un público que, dependiendo del tipo de puesta en escena, puede verse más o menos involucrado. El espacio teatral puede contener material escenográfico, decoración y ambientación, así como la utilería. Hay 4 elementos sumamente importantes que sin ellos no puede haber el teatro: el público, el actor, el espacio escénico y el libreto. El público o audiencia puede verse más o menos involucrado en la obra, siendo espectadores pasivos o teniendo algún grado de participación real o simulada en ella. Se requiere además de la actuación de profesionales entrenados en la representación, los actores, que encarnan a los diferentes personajes del relato. Antiguamente eran solo hombres y empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje. Otro elemento es el escenario, el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no identificarse con el mundo real. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía que forman parte del decorado y que le aportan atmósfera a la representación. Finalmente tenemos el guión, que es el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra, y que puede ser más o menos obedecido por el director de la obra. Existen también los elementos que complementan, como la utilería, que es todo lo que el actor manipula. El vestuario, que puede ser de época o más contemporáneo. Lo importante es que complemente el personaje. El maquillaje teatral es otro elemento que complementa al teatro. Ayuda a la creación y definición del personaje. La escenografía está compuesta por los elementos visuales que hacen parte de la escena, como lo son la iluminación y la decoración. La iluminación teatral ayuda a crear el ambiente, enfoca a los actores y ayuda al público señalando a dónde debe mirar. Ahora vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a centrar en la época de ya el siglo XX, parte del siglo XXI, donde se desarrolla el teatro contemporáneo. A comparación del teatro que se llevaba adelante en la antigüedad, desde la antigua Grecia, ha tenido muchos cambios. Los elementos que hemos revisado que conforman el teatro también han tenido sus cambios y han surgido personas que han traído nuevas ideologías al teatro en esta etapa a la que llamamos contemporánea. Revisemos entonces las características, los cambios que se ha dado y cómo se lleva adelante el teatro contemporáneo con algunos ejemplos. Teatro contemporáneo. En el siglo XX, el teatro tiene muchas influencias. Estas influencias motivaron un gran cambio. Tenemos sucesos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los diversos cambios políticos y sociales que trajeron dichas guerras. También están los avances tecnológicos que hicieron del teatro una experiencia mucho más real y verosímil. Sin embargo, a principios del siglo XX los valores del teatro cambiaron radicalmente.
La puesta en escena, la trama y el naturalismo que renovaron el teatro del siglo XIX ya eran cosas del pasado. Las tragedias y obras serias dieron paso al teatro experimental. Este teatro se alejaba de la solemnidad y de lo sublime, buscando la exageración, la excentricidad y lo grotesco. En general, lo que buscaba este teatro era romper con la estructura de las obras, de modo que la experiencia teatral sea mucho menos artificial y más fiel a la vida real. Entonces, ¿qué es el teatro contemporáneo? El teatro contemporáneo engloba toda la producción dramática del siglo XX. Con el declive de la aristocracia y el auge de la burguesía, surge un nuevo teatro que demanda temas y formas distintas de melodrama, ideas por encima de las acciones. El teatro contemporáneo se centra esencialmente en las ideas más que en las acciones. Estas ideas generalmente están ocultas en la acción principal. Su objetivo es disolver las formas existentes de percibir el mundo y el yo. Los cambios en la representación teatral. Los cambios en la representación teatral del siglo XX se debieron a las vanguardias y a hombres como Konstantin Stanislavski, quien fue un actor, director escénico y pedagogo teatral ruso. Además fue el creador del método interpretativo Stanislavski, con el cual proponía el estudio psicológico del personaje y el estudio de las acciones físicas. Todo esto con el fin de dar a la obra un toque realista. Por otra parte, Vsevolod Meyerhold, quien fue un director teatral, actor y teórico ruso, impulsó la biomecánica teatral. Esto consistía en un sistema para la formación de actores basado en conectar procesos fisiológicos con procesos psicoemocionales. Un último aporte lo dio Eugenio Barba, quien fue un autor, director de escena, director de teatro italiano y un investigador teatral. Él fue el creador del concepto de antropología teatral, con lo cual buscaba integrar el teatro occidental con el teatro oriental. Cambios en la representación. Algunos cambios en la representación teatral del siglo XX son incorporación de elementos tecnológicos dentro del montaje. Esto incluía las luces, el sonido y otros efectos especiales. Por otra parte está la simplificación de la escenografía y el vestuario. Es decir, que ahora el énfasis no estaría en la vestimenta o en la escenografía, sino en el trabajo que hacen los actores. Tenemos también la participación del público dentro de la acción, lo que llevó a que el escenario fuese más amplio. ¿Cuál es su historia? Se dio durante la segunda mitad del siglo XX. La característica primordial del teatro contemporáneo es el eclecticismo, la mezcla de tendencias. Este teatro está influido por una serie de tendencias que se manifestaron durante la primera mitad del siglo XX. El surrealismo. El surrealismo es un movimiento artístico y literario de vanguardia fundado en 1924 por André Breton, que consistió en la expresión del subconsciente por medio de la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine y el teatro. El surrealismo es una mezcla entre la realidad y la fantasía. La palabra surrealismo surgió en Francia. La literatura y el arte surrealista se vincularon con los sueños. Es por eso que representan escenas muy mágicas y misteriosas. Expresionismo. El teatro expresionista es la deformación de la realidad para montar de manera subjetiva la naturaleza humana. Explora los aspectos más grotescos y violentos de la humanidad, poniendo en escena un mundo de pesadilla. Este movimiento teatral se caracteriza por la exageración, la distorsión y la utilización de luces y sombras. El dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento artístico de vanguardia multidisciplinario que se dio en pintura, escultura, literatura y teatro, surgido durante la segunda década del siglo XX en Suiza y cuya influencia se extiende hasta nuestros días.
Dada reacciona contra el arte convencional, los valores humanistas y el racionalismo capitalista que habían llevado al mundo al desastre de la Primera Guerra Mundial. Propone abordar irracionalmente la poesía y hacer de los objetos cotidianos manifestaciones artísticas. En literatura rechaza las conversaciones ortográficas y gramaticales, así como la lógica del discurso. Curiosidades del teatro. En la época del Renacimiento, solo los hombres podían participar en las obras de teatro. Por esa razón, cuando les tocaba interpretar a un personaje femenino, los hombres más jóvenes interpretaban esos papeles. El telón es quizás el elemento más característico del teatro moderno. Sin embargo, en las épocas del teatro griego, del medioevo e incluso del Renacimiento, no existía. La llegada del telón permitió que el público no se distrajera cuando maquillaban a los actores. Bien, ahora que ya has conocido cómo es el teatro contemporáneo, te dejo la pregunta. ¿Te gustan estos cambios que se han dado? ¿Será que han sido muy interesantes y han traído nuevas corrientes a lo que es el teatro? Si quieres conocer un poco más al respecto de las características y estos cambios que se han dado en esta época, te invito a que también puedas revisar la bibliografía que se encuentra en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Y yo te espero en una próxima clase para que continuemos aprendiendo acerca del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.